Era Nochebuena en Madrid y el aire estaba impregnado de una emoción especial. Yo, Carmen, embarazada de 7 meses, me encontraba en la cocina de nuestro acogedor piso en el barrio de Chamberí, preparando la cena que mi familia esperaba con ansias. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente en el salón, creando un ambiente mágico que contrastaba con el bullicio de la ciudad que se colaba por la ventana. Mientras removía el cocido madrileño, mi plato estrella para esta noche especial, no podía evitar pensar en lo mucho que había cambiado mi vida en el último año. Mi marido, Carlos, y yo esperábamos con ilusión la llegada de nuestro primer hijo. Era la primera Navidad que pasaríamos como una familia en crecimiento, y quería que todo fuera perfecto. El aroma de las especias y el cordero asado llenaba la cocina, mezclándose con el olor dulce de los polvorones y el turrón que había comprado en la pastelería de la esquina. Mis manos estaban cansadas después de horas de preparativos, pero mi corazón estaba lleno de alegría. Quería que esta noche fuera inolvidable para todos. Mientras colocaba las últimas aceitunas en la bandeja de aperitivos, escuché a Carlos hablar por teléfono en el pasillo. Su voz sonaba tensa, algo inusual para él, especialmente en un día como hoy. «Ahora no puedo hablar, te llamaré más tarde», le oí decir antes de colgar apresuradamente. Cuando entró en la cocina, noté que evitaba mi mirada. «¿Todo bien, cariño?», pregunté, intentando no sonar preocupada. Sí, cosas del trabajo», respondió Carlos, forzando una sonrisa. «¿Necesitas ayuda con algo?». Decidí no presionar más. Después de todo, era Nochebuena y quería mantener el espíritu festivo. Sin embargo, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Carlos nunca había sido del tipo que llevaba el trabajo a casa, y menos aún en fechas tan señaladas. Aparté esos pensamientos y me concentré en los últimos detalles. La mesa del comedor ya estaba puesta con nuestro mejor mantel, el que mi abuela me había regalado cuando nos casamos. Las copas de cristal brillaban bajo la luz de las velas, y los platos de porcelana blanca esperaban ser llenados con las delicias que había preparado. Miré el reloj, faltaba menos de 1 hora para que llegaran mis padres y el resto de la familia. Me acaricié la barriga, sintiendo los movimientos de mi bebé. «Pronto conocerás a toda la familia, pequeño», susurré con una sonrisa. Carlos se acercó y me abrazó por detrás, posando sus manos sobre las mías en mi vientre. Por un momento, todo pareció perfecto de nuevo. Pero cuando me giré para besarle, noté algo en sus ojos. Una sombra, una preocupación que no lograba descifrar. «Carlos, ¿seguro que está todo bien?», insistí. Él suspiró profundamente antes de responder. «Carmen, hay algo que tengo que decirte». Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser tan importante como para arruinar este momento? Pero antes de que pudiera continuar, sonó el timbre. Mis padres habían llegado. Carlos pareció aliviado por la interrupción. «Hablamos luego, ¿vale?», dijo, y se apresuró a abrir la puerta. Escuché las voces alegres de mis padres en el recibidor. Mi madre, Ana, entró en la cocina con los brazos cargados de regalos y una sonrisa radiante. «Hija mía. Qué guapa estás», exclamó, dejando los paquetes sobre la encimera para abrazarme. «¿Cómo está mi nieto?». «Muy activo», respondí, devolviéndole el abrazo. «No para de moverse». Mi padre, Antonio, entró tras ella, trayendo una botella de cava. «Para brindar por el nuevo miembro de la familia», dijo con una sonrisa orgullosa. Observé cómo Carlos saludaba a mis padres. Parecía nervioso, especialmente cuando mi madre le dio 2 besos. ¿O era solo mi imaginación? Intenté sacudirme la sensación de inquietud y me concentré en ser una buena anfitriona. Pronto, el piso se llenó con las risas y conversaciones de toda la familia. Mis tíos, primos y hasta mi abuela Pilar habían venido para celebrar juntos. La cena transcurrió en un ambiente alegre y festivo. El cocido fue un éxito, y todos alabaron mis habilidades culinarias. Sin embargo, no pude evitar notar que Carlos apenas tocó su plato y que seguía mirando su teléfono con frecuencia. Durante el postre, mi madre se levantó para ayudarme a traer el turrón y los polvorones. En la cocina, me miró con preocupación. «Carmen, ¿está todo bien entre Carlos y tú?», preguntó en voz baja. Su pregunta me sorprendió. «Sí, claro». «¿Por qué lo preguntas?». «No sé, le noto raro». «Distante», respondió, evitando mi mirada. Sentí que el nudo en mi estómago se apretaba.
¿Acaso mi madre había notado algo que yo me negaba a ver? Estará cansado del trabajo, dije, intentando convencerme a mí misma tanto como a ella. Mi madre asintió, pero no parecía convencida. Cuando volvimos al comedor, vi a Carlos inclinado sobre su teléfono, escribiendo un mensaje. Al vernos, lo guardó rápidamente en su bolsillo. El resto de la velada pasó en una nebulosa de conversaciones y risas, pero yo ya no podía disfrutarla plenamente. Mi mente no dejaba de dar vueltas, preguntándose qué estaba pasando realmente. Cuando todos se fueron y nos quedamos solos, Carlos se ofreció a limpiar mientras yo descansaba. Sentada en el sofá, acariciando mi vientre, me debatía entre confrontarle o esperar a que él se sincerara conmigo. Finalmente, cuando terminó de limpiar y se sentó a mi lado, decidí hablar. «Carlos, ¿qué es lo que querías decirme antes?», pregunté, intentando mantener la calma. Él me miró, y por un momento vi miedo en sus ojos. Luego, como si tomara una decisión, cogió mis manos entre las suyas. «Carmen, comenzó, pero se detuvo, como si las palabras se le atascaran en la garganta. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Instintivamente, ambos miramos la pantalla iluminada. El nombre que apareció hizo que mi corazón se detuviera por un instante: Ana. El mismo nombre que mi madre. Carlos se apresuró a coger el teléfono, pero yo fui más rápida. Lo que leí en ese mensaje cambió todo en un instante. «Cariño, no puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo le dirás la verdad a Carmen?». El mundo se detuvo a mi alrededor. De repente, todo cobraba sentido: las llamadas furtivas, la tensión durante la cena, las miradas entre Carlos y mi madre. «Carmen, puedo explicarlo», comenzó Carlos, pero yo ya no escuchaba. Me levanté del sofá, sintiendo que me faltaba el aire. La habitación daba vueltas a mi alrededor mientras las piezas del rompecabezas encajaban de la peor manera posible. Mi marido y mi madre. La traición era demasiado grande para comprenderla. Esa Nochebuena, que debería haber sido el comienzo de una nueva etapa en nuestra vida familiar, se convirtió en el final de todo lo que creía conocer y amar. La mañana siguiente a la Nochebuena amaneció gris y fría en Madrid. Me desperté con una sensación de pesadez en el pecho, como si los acontecimientos de la noche anterior hubieran sido una pesadilla de la que no podía despertar. El lado de la cama de Carlos estaba vacío y frío. Probablemente se había ido temprano para evitar enfrentarme. Me levanté con dificultad, mi embarazo de 7 meses haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo. El piso estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de la cocina y el ruido distante del tráfico madrileño. Mientras preparaba mi café de la mañana, no pude evitar que mi mente volviera a los eventos de la noche anterior. El mensaje en el teléfono de Carlos seguía grabado en mi memoria: «Cariño, no puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo le dirás la verdad a Carmen?». Las palabras de mi madre, porque estaba segura de que era ella, me golpeaban una y otra vez. ¿Cómo podían haberme hecho esto? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Lo sabía alguien más? Mis manos temblaban mientras sostenía la taza de café. Necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo, tenía miedo de enfrentarme a la verdad. ¿Cómo iba a mirar a mi madre a los ojos sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo iba a confiar de nuevo en Carlos, el hombre con el que había planeado pasar el resto de mi vida? El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era mi hermana, Lucía. «Feliz Navidad, hermanita», exclamó con alegría. «¿Cómo estás? ¿Cómo fue la cena de anoche?». Su entusiasmo contrastaba dolorosamente con mi estado de ánimo. ¿Cómo podía contarle lo que había descubierto? ¿Cómo podía destrozar su imagen de nuestra familia? «Bien», mentí, intentando que mi voz sonara normal. «Todo fue bien». «¿Y tú? ¿Cómo lo pasaste con la familia de Javier?». Mientras Lucía me contaba sobre su Nochebuena, mi mente divagaba. ¿Debería contarle la verdad? ¿Tenía derecho a guardar este secreto que afectaba a toda la familia? «Carmen, ¿me estás escuchando?». La voz de Lucía me devolvió a la realidad. Sí, perdona. Es que no he dormido muy bien», me excusé. «¿Está todo bien?». «Te noto rara», insistió mi hermana. Tomé una decisión en ese momento. Necesitaba hablar con alguien, y si no podía confiar en mi hermana, ¿en quién podría hacerlo? «Lucía, tengo que contarte algo», comencé, sintiendo un nudo en la garganta.
Anoche, descubrí algo terrible. Le conté todo. El comportamiento extraño de Carlos durante la cena, el mensaje en su teléfono, mis sospechas sobre mamá. Mientras hablaba, las lágrimas que había estado conteniendo desde anoche comenzaron a fluir libremente. Lucía escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de sorpresa y disgusto. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Carmen, lo siento mucho, dijo finalmente, su voz llena de compasión y rabia contenida. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití, sintiéndome más perdida que nunca. No sé cómo enfrentarme a ellos. No sé si quiero saber todos los detalles. Pero tampoco puedo fingir que no ha pasado nada. Escúchame, dijo Lucía con firmeza. No estás sola en esto. Voy a coger el primer tren a Madrid. Estaré allí esta tarde. Una oleada de gratitud me invadió. Al menos, en medio de todo este caos, podía contar con mi hermana. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando la ciudad que despertaba en esta mañana de Navidad. Las calles estaban casi desiertas, solo algunos valientes paseaban a sus perros o corrían para quemar los excesos de la noche anterior. La vida continuaba, ajena a mi dolor. El sonido de la puerta me sobresaltó. Carlos entró, cargado con bolsas de pan y dulces. Al verme, se detuvo en seco. Carmen, dijo, su voz apenas un susurro. Tenemos que hablar. Lo miré, sintiendo una mezcla de dolor, rabia y una profunda tristeza. Este hombre, al que había amado durante años, al que había confiado mi vida y mi futuro, me había traicionado de la peor manera posible. Sí, Carlos, respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo fría que sonaba mi voz. Tenemos mucho de qué hablar. Nos sentamos en el sofá, el mismo donde la noche anterior había descubierto su traición. Carlos parecía haber envejecido 10 años en una noche. Tenía ojeras profundas y su rostro estaba pálido y demacrado. Lo siento, comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. No quiero oír tus disculpas, dije. Quiero la verdad. Toda la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Carlos bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. 6 meses, murmuró. 6 meses. Casi todo mi embarazo. Mientras yo soñaba con nuestro futuro juntos, con la familia que íbamos a formar, ellos. ¿Por qué?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No lo sé, respondió Carlos, pasándose las manos por el pelo con frustración. Fue un error, un terrible error. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, dije, sintiendo como la rabia crecía en mi interior. Tú y mi madre. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. Carlos intentó tomar mi mano, pero la aparté bruscamente. Carmen, por favor. Podemos superarlo. Por el bebé. ¿El bebé?, interrumpí, mi voz temblando de ira. ¿Cómo te atreves a usar a nuestro hijo como excusa? ¿Pensaste en él cuando te acostabas con mi madre? Vi cómo Carlos se encogía ante mis palabras, pero no sentí ninguna satisfacción. Solo un profundo vacío. Quiero que te vayas, dije finalmente. Necesito tiempo para pensar. Para decidir qué voy a hacer. ¿A dónde iré?, preguntó Carlos, pareciendo perdido. No me importa, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la dureza de mis palabras. Ve con ella si quieres. Pero no te quiero aquí cuando vuelva Lucía. Carlos asintió lentamente, comprendiendo que no tenía derecho a discutir. Se levantó y fue a nuestra habitación, presumiblemente para hacer una maleta. Mientras lo escuchaba moverse por el piso, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo iba a seguir adelante? ¿Cómo iba a criar a mi hijo en medio de este caos? ¿Podría perdonar alguna vez esta traición? El sonido de la puerta cerrándose me indicó que Carlos se había ido. Me quedé sola en el piso, rodeada de los restos de nuestra vida juntos. Las fotos de nuestra boda en la pared, los regalos de Navidad aún sin abrir bajo el árbol, el cochecito del bebé en una esquina del salón. Todo parecía una cruel burla ahora. Pasé el resto de la mañana en un estado de aturdimiento, moviéndome por el piso sin un propósito real. Limpié obsesivamente la cocina, reorganicé el armario del bebé, cualquier cosa para mantener mis manos y mi mente ocupadas. A media tarde, el timbre sonó.
Era Lucía, fiel a su palabra. Al verla, toda la fuerza que había estado intentando mantener se derrumbó. Me lancé a sus brazos, sollozando incontrolablemente. Lucía me abrazó con fuerza, murmurando palabras de consuelo. Me llevó al sofá y me sentó, sin soltarme en ningún momento. «Estoy aquí, hermanita», dijo suavemente. «Estamos juntas en esto». Poco a poco, entre lágrimas e hipos, le conté todo lo que había pasado desde nuestra conversación telefónica. La confrontación con Carlos, su confesión, mi decisión de echarlo del piso. Lucía escuchó en silencio, su rostro una máscara de preocupación y rabia contenida. Cuando terminé, me apretó las manos con fuerza. «Has hecho lo correcto», dijo. «Necesitas tiempo y espacio para procesar todo esto». «Y en cuanto a mamá», se interrumpió, claramente luchando con sus propias emociones. Nuestra madre siempre había sido nuestro pilar, nuestra confidente. Descubrir su traición era como perder una parte de nosotras mismas. «No sé cómo voy a mirarla a la cara», admití. «No sé si alguna vez podré perdonarla». «No tienes que decidirlo ahora», respondió Lucía. «Tómate el tiempo que necesites. Y recuerda, pase lo que pase, me tienes a mí». Pasamos el resto de la tarde juntas, Lucía cuidando de mí como cuando éramos niñas. Preparó una cena ligera que apenas pude probar, y me convenció para tomar un baño caliente que ayudó a relajar mis músculos tensos. Esa noche, mientras yacía en la cama, con Lucía durmiendo en el sofá del salón, sentí al bebé moverse en mi vientre. Puse una mano sobre mi barriga, sintiendo sus pataditas. «Te prometo que todo estará bien», susurré. «No sé cómo, pero lo estará. Tú y yo contra el mundo, mi amor». Con esa promesa, cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara lejos de esta pesadilla, aunque fuera solo por unas horas. Los días siguientes a la Navidad pasaron en una nebulosa de dolor y confusión. Yo, Carmen, me encontraba en un limbo emocional, incapaz de procesar completamente lo que había sucedido. Lucía se había quedado conmigo, convirtiéndose en mi ancla en medio de la tormenta. Pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a la realidad, y eso incluía confrontar a mi madre. Era la víspera de Año Nuevo, y Madrid se preparaba para celebrar. Desde la ventana de mi piso, podía ver a la gente yendo y viniendo, cargada de bolsas con las últimas compras para la cena de Nochevieja. En cualquier otro año, yo habría estado entre ellos, emocionada por la perspectiva de un nuevo comienzo. Pero este año, todo era diferente. «Carmen», la voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. «He hablado con mamá. Quiere verte». Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría. Por un lado, había estado evitando este momento. Por otro, sabía que era inevitable. «¿Qué le has dicho?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Solo que necesitamos hablar», respondió Lucía, sentándose a mi lado en el sofá. «No le he contado que lo sabemos todo. Creo que eso te corresponde a ti». Asentí lentamente. Lucía tenía razón, como siempre. Esto era algo que tenía que hacer yo misma. «Le he dicho que venga esta tarde», continuó mi hermana. «¿Estás lista para esto?». ¿Estaba lista? No lo sabía. ¿Cómo se prepara una para confrontar a su propia madre sobre una traición de este calibre? Pero sabía que no podía posponerlo más. «Supongo que tengo que estarlo», respondí finalmente. Las horas hasta la llegada de mi madre pasaron con una lentitud agonizante. Intenté distraerme limpiando el piso, aunque ya estaba impecable gracias a Lucía. Reorganicé por enésima vez la ropa del bebé, doblando y desdoblando diminutos bodies y pañales. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada de lo que estaba por venir. A las 5 en punto, sonó el timbre. Lucía me dio un apretón en el hombro antes de ir a abrir. Escuché la voz de mi madre en el pasillo, su tono alegre contrastando dolorosamente con la tensión que flotaba en el aire. Y entonces, ahí estaba ella. Ana, mi madre, entró en el salón con una sonrisa que se congeló en su rostro al ver mi expresión. «Carmen, cariño», dijo, acercándose para abrazarme. Instintivamente, di un paso atrás. La confusión y el dolor cruzaron su rostro. «Mamá», dije, sorprendiéndome a mí misma por lo fría que sonaba mi voz. «Tenemos que hablar». Lucía, siempre atenta, murmuró algo sobre ir a hacer café y nos dejó solas.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen, ¿qué pasa?, preguntó mi madre, la preocupación evidente en su voz. ¿Está todo bien con el bebé? El bebé está bien, respondí, luchando por mantener la compostura. Esto no tiene nada que ver con el bebé. Tiene que ver contigo. Y con Carlos. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi madre. Sus ojos, tan parecidos a los míos, se abrieron con una mezcla de sorpresa y miedo. No sé de qué estás hablando, intentó, pero su voz temblorosa la traicionaba. Por favor, mamá, dije, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante días empezaba a bullir en mi interior. No me mientas. No más mentiras. Me acerqué a ella, mis ojos fijos en los suyos. Lo sé todo. Sé lo tuyo con Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo mi madre se derrumbaba ante mis ojos, toda pretensión de inocencia abandonándola. Carmen, comenzó, pero levanté una mano para detenerla. No, dije, mi voz temblando de emoción. No quiero oír excusas. Quiero la verdad. Toda la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Mi madre se dejó caer en el sofá, pareciendo de repente mucho mayor de lo que era. 6 meses, susurró, confirmando lo que Carlos me había dicho. 6 meses. Casi todo mi embarazo. La idea me golpeó con fuerza renovada. ¿Cómo pudiste?, pregunté, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordándose. Soy tu hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No lo sé, respondió mi madre, su voz apenas audible. Fue un error. Un terrible error. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, dije, la rabia y el dolor mezclándose en mi voz. Me has hecho más daño del que jamás creí posible. Tú y Carlos. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. Vi cómo mi madre se encogía ante mis palabras, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Una parte de mí quería consolarla, abrazarla como ella me había abrazado tantas veces cuando estaba triste. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, se regocijaba en su dolor. ¿Papá lo sabe?, pregunté de repente, dándome cuenta de que no había pensado en él hasta ahora. Mi madre negó con la cabeza. No, susurró. Nadie lo sabía. Hasta ahora, dije, mi voz dura. ¿Qué crees que dirá cuando se entere? Vi el miedo en los ojos de mi madre. Mi padre, Antonio, era un hombre bueno y paciente, pero esto podría destruirlo. Por favor, Carmen, suplicó mi madre. No se lo digas a tu padre. Esto lo mataría. ¿Y qué hay de mí?, grité, toda la rabia y el dolor de los últimos días estallando de repente. ¿Qué hay de lo que me está haciendo a mí? ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Alguna vez pensaste en tu hija, en tu nieto, cuando te acostabas con mi marido? Mi madre se encogió ante mis palabras, sollozando incontrolablemente. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento tanto. Pero sus disculpas sonaban huecas en mis oídos. ¿Cómo podían unas simples palabras arreglar el daño que habían causado? En ese momento, Lucía volvió al salón, atraída por los gritos. Al ver la escena, yo de pie, temblando de rabia, y nuestra madre llorando en el sofá, se acercó a mí y me rodeó con sus brazos. Respira, Carmen, susurró en mi oído. Piensa en el bebé. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Instintivamente, puse una mano sobre mi vientre, sintiendo los movimientos de mi hijo. Necesitaba calmarme, por él. Creo que deberías irte, le dije a mi madre, mi voz más controlada ahora. Ella levantó la mirada, sus ojos suplicantes. Carmen, por favor. Podemos arreglar esto. Somos familia. No, dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. No sé si alguna vez podremos arreglar esto. Necesito tiempo. Espacio. No quiero verte por un tiempo. Vi el dolor en los ojos de mi madre, pero no cedí. Lucía, siempre la mediadora, intervino. Yo la acompañaré a casa, dijo, dirigiéndose a mí. ¿Estarás bien sola un rato? Asentí. En ese momento, lo que más necesitaba era soledad. Vi cómo Lucía ayudaba a nuestra madre a levantarse y la guiaba hacia la puerta. Antes de salir, mi madre se volvió hacia mí una última vez.
Te quiero, Carmen, dijo, su voz quebrada. Nunca lo dudes. No respondí. No podía. Las palabras se atascaban en mi garganta. Simplemente me di la vuelta, incapaz de seguir mirándola. Cuando la puerta se cerró tras ellas, me derrumbé en el sofá, el peso de todo lo ocurrido cayendo sobre mí como una losa. Las lágrimas que había estado conteniendo durante la confrontación finalmente se liberaron, y lloré. Lloré por la traición, por la pérdida de la confianza, por la familia que una vez tuvimos y que ahora parecía irremediablemente rota. No sé cuánto tiempo pasé así, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando finalmente levanté la cabeza, la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo el salón de tonos dorados y rojizos. Me levanté con dificultad, mi cuerpo cansado por el estrés emocional y el embarazo. Me acerqué a la ventana, observando la ciudad que se preparaba para celebrar la llegada del nuevo año. Las calles estaban llenas de gente, risas y música flotando en el aire. La vida continuaba, ajena a mi dolor. Puse una mano sobre mi vientre, sintiendo los movimientos de mi hijo. Solo tú y yo, pequeño, susurré. Vamos a estar bien. En ese momento, tomé una decisión. No importaba lo que pasara con Carlos, con mi madre, con mi familia. Mi prioridad ahora era mi hijo. Iba a ser fuerte por él. Iba a construir una nueva vida, una en la que él fuera lo primero. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Era Lucía, volviendo de llevar a nuestra madre a casa. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente, acercándose a mí. Sobreviviendo, respondí con una pequeña sonrisa. Es todo lo que puedo hacer por ahora. Lucía me abrazó, y por primera vez en días, sentí que quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó mi hermana. No lo sé, admití. Pero sé que no puedo quedarme aquí. Hay demasiados recuerdos. Lucía asintió, comprendiendo. Puedes venir a vivir conmigo y Javier por un tiempo, ofreció. Tenemos espacio de sobra. La idea de alejarme de Madrid, de todos los lugares que me recordaban a Carlos y a la vida que creía tener, sonaba tentadora. Quizás un cambio de escenario era exactamente lo que necesitaba. Gracias, dije, sintiendo una oleada de gratitud hacia mi hermana. Creo que aceptaré tu oferta. Esa noche, mientras el resto de Madrid celebraba la llegada del nuevo año, Lucía y yo nos sentamos en silencio en el balcón de mi piso. No había champán, ni uvas, ni celebraciones. Solo dos hermanas, unidas en el dolor y la determinación de seguir adelante. A medianoche, cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Madrid, hice una promesa silenciosa. Promesa a mi hijo, a mí misma. Este año sería diferente. Este año sería el comienzo de una nueva vida. Una vida sin traiciones, sin mentiras. Una vida en la que mi hijo y yo seríamos lo primero. Y mientras las últimas luces de los fuegos artificiales se desvanecían en el cielo nocturno, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi corazón. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Pero también sabía que era fuerte. Que sobreviviría. Que, de alguna manera, encontraría la manera de sanar y seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Yo, Carmen, me había mudado con Lucía y su marido Javier a las afueras de Madrid, en un intento de escapar de los recuerdos dolorosos que impregnaban cada rincón de mi antiguo hogar. Mi embarazo avanzaba, y con cada patada de mi bebé, sentía una mezcla de amor y ansiedad por el futuro incierto que nos esperaba. Era principios de abril, y la primavera comenzaba a despertar en la ciudad. Los árboles se llenaban de brotes verdes y las flores empezaban a asomar tímidamente en los parques. En cualquier otro momento, habría disfrutado de la belleza de la estación, pero mi corazón seguía sumido en un invierno emocional. Fue en una de esas tardes primaverales cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era mi padre, Antonio. Carmen, hija, su voz sonaba cansada, casi derrotada. Necesitamos hablar. Todos. Como familia. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Acaso sabía la verdad? ¿Se lo había contado mi madre? Papá, yo, comencé, pero él me interrumpió. Por favor, Carmen. Sé que las cosas han estado tensas últimamente, pero somos familia. No podemos seguir evitándonos para siempre. Suspiré profundamente.
Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero eso no lo hacía más fácil. Está bien, accedí finalmente. ¿Cuándo y dónde? Este domingo, en casa. Tu madre está preparando una paella, respondió mi padre, y pude notar un atisbo de esperanza en su voz. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. ¿Cómo iba a enfrentarme a todos? ¿Cómo iba a sentarme en la misma mesa con mi madre y actuar como si nada hubiera pasado? Lucía me encontró así, sumida en mis preocupaciones. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose a mi lado. Le conté sobre la llamada de papá y la cena familiar planeada para el domingo. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció Lucía, siempre dispuesta a apoyarme. Negué con la cabeza. Gracias, pero creo que esto es algo que tengo que hacer sola. El domingo llegó demasiado pronto. Me encontré frente a la puerta de la casa de mis padres, la misma casa donde había crecido, donde había pasado tantos momentos felices. Ahora, sin embargo, se sentía como un lugar extraño, casi hostil. Respiré hondo y toqué el timbre. Mi padre abrió la puerta, una sonrisa cansada en su rostro. Carmen, hija, dijo, abrazándome. Me alegro de que hayas venido. Entré en la casa, el aroma familiar de la paella de mi madre llenando el aire. Por un momento, casi pude pretender que todo era normal, que los últimos meses no habían sucedido. Pero entonces vi a mi madre en la cocina, y la realidad me golpeó con fuerza. Nuestras miradas se cruzaron, y pude ver el dolor y la culpa en sus ojos. Hola, mamá, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. Carmen, respondió ella, su voz apenas un susurro. Me alegro de verte. Mi padre, ajeno a la tensión entre nosotras, nos instó a sentarnos a la mesa. Vamos, la comida está lista. Nos sentamos en un silencio incómodo. Mi padre intentaba mantener una conversación ligera, hablando del tiempo, de las noticias, de cualquier cosa para llenar el silencio. Yo respondía con monosílabos, incapaz de fingir normalidad. Fue durante el postre cuando todo estalló. Mi padre, frustrado por la evidente tensión, finalmente preguntó, ¿alguien me puede decir qué está pasando aquí? Somos familia, por el amor de Dios. ¿Por qué estamos actuando como extraños? Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que confesara. Pero ella permaneció en silencio, sus ojos fijos en su plato. No pude soportarlo más. ¿Quieres saber qué pasa, papá?, dije, mi voz temblando de emoción. Pregúntale a mamá. Pregúntale sobre ella y Carlos. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre. ¿De qué estás hablando, Carmen?, preguntó, su voz apenas audible. Tu hija está embarazada de mi nieto, intervino mi madre, su voz quebrada. Eso es lo que pasa. No, dije, la rabia hirviendo en mi interior. Eso no es todo lo que pasa. Dile la verdad, mamá. Dile lo que has estado haciendo con mi marido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi como la comprensión dónde en el rostro de mi padre, seguida rápidamente por el shock y el dolor. Ana, dijo, volviéndose hacia mi madre. Dime que no es verdad. Mi madre comenzó a llorar, sus sollozos sacudiendo su cuerpo. Lo siento, fue todo lo que pudo decir. Mi padre se levantó de la mesa, su rostro una máscara de dolor y traición. ¿Cómo pudiste?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo pudiste hacernos esto? A tu propia hija. Yo también me puse de pie, incapaz de soportar más. Me voy, anuncié. Esto fue un error. Carmen, por favor, suplicó mi madre, alcanzando mi mano. La aparté bruscamente. No me toques, Ciseé. No quiero volver a verte nunca más. Salí de la casa, las lágrimas nublando mi visión. Detrás de mí, podía escuchar los gritos de mi padre, los sollozos de mi madre. La familia que una vez habíamos sido se estaba desmoronando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, sin saber a dónde ir. El sol de la tarde se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Era hermoso, en marcado contraste con el caos emocional en mi interior. Finalmente, me encontré en un pequeño parque. Me senté en un banco, exhausta física y emocionalmente. Puse una mano sobre mi vientre, sintiendo los movimientos de mi bebé. Lo siento, pequeño,
susurré. Siento que tengas que nacer en medio de todo este caos. Fue entonces cuando sentí una contracción. Al principio, pensé que era solo el estrés del día. Pero entonces vino otra, más fuerte. No, murmuré, el pánico comenzando a apoderarse de mí. Todavía no es el momento. Pero mi cuerpo parecía tener otros planes. Las contracciones se hicieron más frecuentes y más intensas. Intenté levantarme del banco, pero otra contracción me hizo doblarme de dolor. «¿Está bien, señora?», escuché una voz preocupada. Era una anciana que paseaba a su perro. Creo que estoy de parto», logré decir entre jadeos. La mujer actuó rápidamente, llamando a una ambulancia con su teléfono móvil. Los minutos que siguieron fueron un borrón de dolor y miedo. Recuerdo vagamente la llegada de la ambulancia, las voces tranquilizadoras de los paramédicos. En el hospital, todo sucedió muy rápido. Los médicos me dijeron que el bebé estaba en peligro, que necesitaban hacer una cesárea de emergencia. Asentí, demasiado asustada para hacer preguntas. Mientras me preparaban para la cirugía, solo podía pensar en una cosa: estaba sola. No había nadie a mi lado, nadie para sostener mi mano, nadie para decirme que todo estaría bien. «Lucía», logré decir a una enfermera. «Por favor, llamen a mi hermana Lucía». La operación fue un borrón de luces brillantes, voces apagadas y un miedo paralizante. Y entonces, de repente, lo escuché, el llanto de un bebé. «Mi bebé. Es una niña», escuché decir a alguien. «Una hermosa niña». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me mostraban a mi hija por primera vez. Era pequeña, tan pequeña, pero perfecta en cada detalle. «Hola, mi amor», susurré, tocando su pequeña mano con mi dedo. «Soy tu mamá». Fue en ese momento cuando Lucía irrumpió en la sala de recuperación, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. «Carmen», dijo, corriendo a mi lado. «Oh, Dios mío, ¿estás bien? ¿El bebé está bien?». Asentí, demasiado agotada para hablar. Lucía miró a mi hija, sus ojos llenándose de lágrimas. «Es preciosa», dijo suavemente. «¿Cómo se llama?». No había pensado en un nombre. Con todo lo que había pasado, ni siquiera había tenido tiempo de considerar cómo llamaría a mi hija. Pero mirando su pequeño rostro, de repente lo supe. «Esperanza», dije. «Se llama Esperanza». Lucía sonrió, entendiendo. En medio de todo el caos y el dolor, esta pequeña vida era un rayo de esperanza, una promesa de un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas de médicos, pruebas y aprender a cuidar de un recién nacido. Lucía se quedó conmigo todo el tiempo, ayudándome con todo lo que necesitaba. Fue el tercer día cuando recibí una visita inesperada. Estaba alimentando a Esperanza cuando escuché un suave golpe en la puerta de la habitación. Levanté la vista y vi a mi padre de pie en el umbral. «Papá», dije, sorprendida. Él entró tímidamente, sus ojos fijos en el pequeño bulto en mis brazos. «¿Puedo?», preguntó, señalando a Esperanza. Asentí, y él se acercó, mirando a su nieta por primera vez. «Es hermosa», dijo suavemente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Se parece a ti cuando eras bebé». Nos quedamos en silencio por un momento, solo el suave sonido de Esperanza alimentándose llenando la habitación. «Carmen», dijo finalmente mi padre. «Lo siento. Siento no haber estado ahí para ti. Siento todo lo que ha pasado». Sentí que mis propios ojos se llenaban de lágrimas. «No es tu culpa, papá», dije. Él negó con la cabeza. «Debería haberlo sabido. Debería haber hecho algo». «No podía saberlo», dije. «Ninguno de nosotros lo sabía». Mi padre se sentó en la silla junto a la cama, pareciendo de repente muy viejo y cansado. «Tu madre y yo», comenzó, pero lo interrumpí. «No quiero hablar de ella», dije firmemente. Él asintió, respetando mi deseo. «Lo entiendo. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti y para Esperanza. Si me lo permites, me gustaría ser parte de sus vidas». Miré a mi hija, tan inocente, ajena a todo el dolor y la traición que había marcado su llegada al mundo. ¿Tenía derecho a negarle una relación con su abuelo? «Está bien», dije finalmente. «Pero necesito tiempo». «Necesitamos tiempo». Mi padre asintió,
una pequeña sonrisa de alivio en su rostro. Todo el que necesites, dijo. Estaré aquí cuando estés lista. Cuando se fue, me quedé mirando a Esperanza, dormida pacíficamente en mis brazos. En ese momento, tomé una decisión. El pasado estaba lleno de dolor y traición, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. Por Esperanza, por mí misma, estaba dispuesta a intentar sanar, a intentar perdonar. No sería fácil, lo sabía. El camino por delante estaba lleno de desafíos. Pero mirando a mi hija, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. Esperanza por un nuevo comienzo, por una vida llena de amor y felicidad. Tú y yo contra el mundo, mi pequeña Esperanza, susurré, besando su frente suavemente. Juntas, podemos superar cualquier cosa. Los días en el hospital pasaron en un borrón de agotamiento y emociones encontradas. Yo, Carmen, me encontraba dividida entre la alegría indescriptible de tener a mi pequeña Esperanza en mis brazos y el dolor persistente de todo lo que había sucedido en los últimos meses. Cada vez que miraba a mi hija, veía un futuro lleno de posibilidades, pero también me recordaba todo lo que había perdido. Fue en una tarde tranquila, mientras Esperanza dormía plácidamente en su cuna hospitalaria, cuando recibí una visita inesperada. El suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos, y al levantar la vista, vi a Carlos de pie en el umbral. Mi corazón dio un vuelco. No lo había visto desde aquella fatídica noche de Navidad, y su presencia aquí, ahora, me dejó sin aliento. Carmen, dijo suavemente, dando un paso vacilante hacia la habitación. ¿Puedo pasar? Quería gritar, quería echarlo, quería que desapareciera de mi vida para siempre. Pero también estaba cansada, tan cansada de la ira y el dolor. Así que simplemente asentí, incapaz de encontrar las palabras. Carlos entró, sus ojos fijos en la pequeña forma dormida de Esperanza. Vi una mezcla de emociones cruzar su rostro: asombro, amor, culpa, arrepentimiento. Es hermosa, susurró, acercándose a la cuna. Se parece a ti. ¿Qué haces aquí, Carlos?, pregunté, mi voz más cansada que enojada. Él se volvió hacia mí, y pude ver las profundas ojeras bajo sus ojos, el peso de la culpa en sus hombros. Quería ver a mi hija, dijo. ¿Y a ti? Quería intentar arreglar las cosas. Sentí que la ira, que había estado dormida bajo el agotamiento de los últimos días, comenzaba a despertar. ¿Arreglar las cosas?, repetí, incrédula. ¿Crees que puedes simplemente venir aquí y arreglar todo lo que has hecho? Carlos se sentó pesadamente en la silla junto a mi cama, pasándose una mano por el pelo con frustración. Sé que lo que hice es imperdonable, comenzó. Pero Esperanza, ella merece tener a su padre en su vida. ¿Y tú? Carmen, te amo. Sé que he cometido el peor error de mi vida, pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mis días intentando compensarte. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Amor? ¿Cómo se atrevía a hablar de amor después de lo que había hecho? Amor, dije, mi voz temblando de emoción. ¿Llamas amor a acostarte con mi madre? ¿A traicionar mi confianza de la peor manera posible? No, Carlos. Eso no es amor. Vi cómo cada una de mis palabras lo golpeaba, el dolor evidente en su rostro. Pero no podía detenerme. Meses de dolor y rabia contenidos finalmente encontraban una salida. Destruiste nuestra familia, continué. No solo la nuestra, sino la de mis padres también. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mi padre está destrozado, mi madre, ni siquiera puedo pensar en ella sin sentir que me ahogo en dolor y traición. ¿Y ahora vienes aquí, hablando de amor y segundas oportunidades? Carlos intentó tomar mi mano, pero la aparté bruscamente. Carmen, por favor, suplicó. Sé que lo que hice es imperdonable, pero por Esperanza. No te atrevas a usar a nuestra hija como excusa, le interrumpí. Ella merece algo mejor que esto. Merece crecer en un hogar lleno de amor y confianza, no de mentiras y traición. En ese momento, Esperanza comenzó a llorar, como si pudiera sentir la tensión en la habitación. Me levanté para tomarla en brazos, meciéndola suavemente. SHH, mi amor, susurré, besando su cabecita. Todo está bien. Carlos se acercó, extendiendo una mano vacilante hacia Esperanza. ¿Puedo?, preguntó. Por un momento, dudé. Pero luego,
Viendo el anhelo en sus ojos, asentí lentamente. Con cuidado, puse Esperanza en sus brazos. Vi cómo los ojos de Carlos se llenaban de lágrimas mientras miraba a su hija por primera vez. «Hola, pequeña», dijo suavemente. «Soy tu papá». Observé la escena con una mezcla de emociones. Por un lado, mi corazón se derretía al ver a Carlos sostener a nuestra hija con tanto amor. Por otro, el dolor de su traición seguía fresco, una herida abierta que se negaba a sanar. «Carlos», dije finalmente, mi voz más suave ahora. «Sé que quieres ser parte de la vida de Esperanza, y no te lo voy a negar. Eres su padre. Pero tú y yo, no sé si alguna vez podré perdonarte, no sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo». Él asintió lentamente, sus ojos aún fijos en Esperanza. «Lo entiendo», dijo. «No espero que me perdones, Carmen. Pero si me das la oportunidad, haré todo lo posible por ganarme tu confianza de nuevo. Por ser el padre que Esperanza merece». Nos quedamos en silencio por un momento, solo el suave arrullo de Esperanza llenando la habitación. Finalmente, Carlos me devolvió a la niña con cuidado. «Volveré mañana, si me lo permites», dijo. «Me gustaría pasar más tiempo con Esperanza». Asentí, demasiado cansada para discutir. «Está bien», dije. «Pero Carlos, esto no significa que las cosas vayan a volver a ser como antes. No sé si alguna vez podrán serlo». Él asintió, una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. «Lo sé. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, Carmen. Por ti y por Esperanza». Después de que Carlos se fue, me quedé despierta durante horas, meditando sobre nuestra conversación. ¿Estaba haciendo lo correcto al permitirle ser parte de nuestras vidas? ¿Podría alguna vez superar su traición? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos venía todos los días, pasando tiempo con Esperanza y tratando de reconectar conmigo. Vi cómo se esforzaba por ser un buen padre, cómo sus ojos se iluminaban cada vez que Esperanza agarraba su dedo o le sonreía. Pero cada vez que lo miraba, no podía evitar pensar en lo que había hecho. La imagen de él con mi madre seguía atormentándome, una herida que se negaba a cicatrizar. Fue durante una de sus visitas cuando recibí otra sorpresa. Mi padre apareció en la puerta de la habitación, deteniéndose en seco al ver a Carlos sosteniendo a Esperanza. «Papá», dije, sorprendida por su presencia. Carlos se puso de pie inmediatamente, la culpa evidente en su rostro. «Señor Rodríguez», dijo, su voz apenas un susurro. Mi padre miró de Carlos a mí, y luego a Esperanza. Por un momento, temí que estallara, que toda la ira y el dolor que debía estar sintiendo se desbordaran. Pero en lugar de eso, vi cómo sus hombros se hundían, como si todo el peso del mundo descansara sobre ellos. «Carlos», dijo finalmente, su voz cansada. «¿Puedo hablar contigo afuera un momento?» Carlos asintió, pasándome Esperanza antes de seguir a mi padre fuera de la habitación. Me quedé allí, abrazando a mi hija, preguntándome qué estarían hablando, temiendo lo peor. Pasaron varios minutos antes de que regresaran. Cuando lo hicieron, vi que ambos tenían los ojos rojos, como si hubieran estado llorando. «Carmen», dijo mi padre, acercándose a mi cama. «He estado pensando mucho estos días. Sobre nuestra familia, sobre el futuro, sobre el perdón». Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Perdón? ¿Cómo podía siquiera considerar perdonar lo que había sucedido? Sé que lo que pasó es terrible, continuó mi padre. Y Dios sabe que una parte de mí quiere odiar a Carlos y a tu madre por lo que hicieron. Pero odiar es fácil, hija. Perdonar es lo difícil. Miré a Carlos, que estaba de pie en silencio, con la cabeza gacha. Luego volví a mirar a mi padre, viendo el dolor en sus ojos, pero también una determinación que no había visto antes. «No te estoy pidiendo que perdones y olvides», dijo mi padre. «Sé que eso es imposible. Pero tal vez podamos intentar sanar. Por Esperanza. Por nosotros mismos». Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Sanar? ¿Era eso siquiera posible después de todo lo que había pasado? «No sé si puedo, papá», dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Mi padre se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. «Eres más fuerte de lo que crees, Carmen. Y no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para ti.
Y si decides darle una oportunidad a Carlos, él también estará aquí. Miré a mi hija, dormida pacíficamente en mis brazos, ajena a todo el dolor y la confusión que nos rodeaba. ¿Qué clase de futuro quería para ella? ¿Una familia rota por el rencor y la desconfianza, o una que, a pesar de todo, intentaba sanar y seguir adelante? No será fácil, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. No, no lo será, acordó mi padre. Pero nada que valga la pena lo es. Carlos se acercó tímidamente. Sé que no merezco tu perdón, Carmen, dijo. Pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentando compensarte. A ti y a Esperanza. Miré a los dos hombres frente a mí, ambos esperando mi respuesta. No tenía todas las respuestas, no sabía si alguna vez podría superar completamente lo que había pasado. Pero mirando a mi hija, supe que tenía que intentarlo. Por ella. Por mí. Está bien, dije finalmente. Vamos a intentarlo. Paso a paso. Vi cómo el alivio inundaba los rostros de mi padre y Carlos. No era un perdón, no era un final feliz. Era un comienzo. Un comienzo difícil, lleno de obstáculos y dolor. Pero era un comienzo. Esa noche, después de que todos se habían ido, me quedé despierta, sosteniendo a Esperanza cerca de mi corazón. No sé qué nos depara el futuro, mi amor, susurré. Pero te prometo que, pase lo que pase, siempre tendrás amor. Y tal vez, solo tal vez, con el tiempo, podremos ser una familia de nuevo. Una familia diferente, pero una familia al fin y al cabo. Y mientras el sueño finalmente me alcanzaba, sentí una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Esperanza por un futuro que, aunque incierto, al menos tenía la posibilidad de ser mejor que el pasado que dejábamos atrás. Los meses que siguieron al nacimiento de Esperanza fueron un torbellino de emociones, desafíos y pequeños momentos de alegría en medio del caos. Yo, Carmen, me encontraba en una montaña rusa emocional, oscilando entre la felicidad absoluta que me brindaba mi hija y el dolor persistente de la traición que había destrozado mi familia. El verano madrileño estaba en su apogeo, el calor sofocante haciendo que las tardes en el parque con Esperanza fueran un desafío. Sin embargo, esos momentos al aire libre se habían convertido en mi refugio, un espacio donde podía escapar de la tensión que aún flotaba en el aire cada vez que mi familia se reunía. Fue durante una de esas tardes en el Parque del Retiro, sentada a la sombra de un viejo roble mientras Esperanza dormía en su cochecito, cuando tomé la decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Es hora de un nuevo comienzo, murmuré, acariciando suavemente la mejilla de mi hija. La decisión no fue fácil, pero sabía que era necesaria. Madrid, la ciudad que tanto amaba, se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Cada calle, cada rincón, guardaba memorias que ahora estaban teñidas de dolor. Esa noche, cuando regresé a casa, le conté mi decisión a Lucía. Quiero mudarme, dije sin preámbulos mientras preparábamos la cena. Fuera de Madrid. Tal vez incluso fuera de España. Lucía me miró, sorprendida pero no del todo incrédula. ¿Estás segura, Carmen? ¿Qué hay de la familia? ¿Qué hay de Carlos? Suspiré profundamente, las palabras que había estado ensayando en mi mente finalmente saliendo a la luz. La familia, siempre será mi familia, Lucía. Pero necesito espacio para sanar, para encontrarme a mí misma de nuevo. Y en cuanto a Carlos, él siempre será el padre de Esperanza, pero nuestra relación, no sé si alguna vez podrá ser lo que era. Lucía asintió lentamente, comprendiendo. ¿Y a dónde irías? He estado pensando en Barcelona, respondí. Es lo suficientemente lejos como para tener un nuevo comienzo, pero lo suficientemente cerca para que la familia pueda visitar a Esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación y preparativos. Encontré un pequeño apartamento en el barrio de Gracia en Barcelona, conseguí una transferencia en mi trabajo, afortunadamente, mi empresa tenía una oficina allí, y comencé a empacar nuestras vidas en cajas. La parte más difícil, sin embargo, fue contarle a mi familia sobre mi decisión. Decidí hacerlo durante una cena familiar, la primera desde el nacimiento de Esperanza en la que todos estaríamos presentes. La tensión en la mesa era palpable. Mi madre, a quien apenas había visto desde aquella fatídica noche de Navidad, parecía haber envejecido años en unos pocos meses. Carlos, sentado incómodamente a mi lado, jugaba nerviosamente con su servilleta. Mi padre, el mediador silencioso,
observaba a todos con una mezcla de tristeza y resignación. Tengo algo que decirles, anuncié después de que terminamos el plato principal. Todos los ojos se volvieron hacia mí, expectantes. He decidido mudarme a Barcelona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi una variedad de emociones cruzar los rostros de mi familia: sorpresa, dolor, confusión. ¿Barcelona?, preguntó finalmente mi madre, su voz apenas un susurro. Pero, Carmen, ¿por qué? Tu familia está aquí, tu vida está aquí. Respiré hondo, preparándome para la explicación que había ensayado tantas veces. Necesito un nuevo comienzo, mamá. Por mí y por Esperanza. Madrid, hay demasiados recuerdos aquí, demasiado dolor. Vi cómo mis palabras la golpeaban, el dolor evidente en sus ojos. Pero no podía retractarme ahora. Necesitaba hacer esto, por mi propio bienestar mental. ¿Y qué hay de Esperanza?, preguntó Carlos, hablando por primera vez. ¿Qué hay de mi relación con ella? Me volví hacia él, intentando mantener mi voz firme. Siempre serás su padre, Carlos. Nunca te negaré eso. Podrás visitarla cuando quieras, y cuando sea más grande, podrá venir a Madrid a verte. Vi la lucha en sus ojos, el deseo de protestar luchando contra la culpa que aún cargaba por sus acciones. Finalmente, asintió lentamente. Entiendo, dijo suavemente. No me gusta, pero entiendo por qué lo haces. Mi padre, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Carmen, dijo, su voz cargada de emoción. Sabes que te apoyaremos en lo que decidas. Pero, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Miré a mi padre, el hombre que siempre había sido mi roca, mi apoyo incondicional. Sí, papá, respondí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Es lo que necesito hacer. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el ocasional gorjeo de Esperanza, ajena a la tensión que la rodeaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Empacar una vida entera en cajas resultó ser una tarea monumental, pero también catártica. Cada objeto que guardaba era un recuerdo, algunos dulces, otros dolorosos. Era como revivir mi vida en Madrid, despidiéndome de cada momento, de cada experiencia. El día de la mudanza llegó más pronto de lo que esperaba. Lucía insistió en acompañarnos a Barcelona para ayudarnos a instalarnos. Mientras cargábamos las últimas cajas en el camión de mudanzas, vi a mi familia reunida en la acera. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, mi padre, tratando de mantener una fachada fuerte, y Carlos, con una mezcla de resignación y tristeza en su rostro. Me acerqué a ellos, Esperanza en mis brazos. No es un adiós, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Es un hasta luego. Mi madre fue la primera en abrazarme, con cuidado de no aplastar a Esperanza. Te quiero, hija, susurró. Perdóname, por favor. Sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Te quiero también, mamá, respondí. Y estoy tratando de perdonar. Danos tiempo. Mi padre fue el siguiente, envolviéndonos a Esperanza y a mí en un abrazo de oso. Cuídate, pequeña, dijo, su voz ronca por la emoción. Y cuida de mi nieta. Vendré a visitarlas pronto. Finalmente, me volví hacia Carlos. Por un momento, nos miramos en silencio, años de amor, dolor y traición pasando entre nosotros. Luego, sin decir una palabra, le pasé a Esperanza. Vi cómo abrazaba a nuestra hija, susurrándole palabras de amor al oído. Te mantendré informado de todo, le dije. Y puedes venir a verla cuando quieras. Carlos asintió, devolviéndome a Esperanza. Gracias, Carmen, dijo suavemente. Por darme la oportunidad de ser parte de su vida, a pesar de todo. Con un último abrazo y una ola de despedidas, subí al coche con Lucía y Esperanza. Mientras nos alejábamos, vi a mi familia en el espejo retrovisor, haciéndose cada vez más pequeños hasta desaparecer. El viaje a Barcelona fue largo y agotador, pero también lleno de una extraña sensación de libertad. Cada kilómetro que nos alejaba de Madrid era como un peso que se levantaba de mis hombros. Llegamos a nuestro nuevo hogar al atardecer. El pequeño apartamento en Gracia era acogedor y lleno de luz, con un pequeño balcón que daba a una calle tranquila llena de árboles. Bienvenida a casa, Esperanza, dije suavemente mientras entrábamos. Mi hija, despierta después de la siesta en el coche,
Miró alrededor con curiosidad. Los días siguientes fueron un frenesí de desempacar, organizar y adaptarnos a nuestra nueva vida. Lucía se quedó una semana, ayudándome a instalarme y asegurándose de que estuviéramos bien antes de regresar a Madrid. Poco a poco, comenzamos a establecer una rutina. Mis mañanas comenzaban temprano, alimentando a Esperanza y preparándome para el trabajo. Había conseguido un acuerdo de trabajo flexible que me permitía trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, yendo a la oficina solo un par de días a la semana. Las tardes las pasábamos explorando nuestro nuevo barrio. Gracia resultó ser un lugar maravilloso para criar a un niño, con sus plazas llenas de vida y sus calles peatonales. Poco a poco, comencé a hacer amigos, otros padres en el parque, vecinos amables que siempre tenían una sonrisa y un buen día para nosotras. A medida que pasaban las semanas, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. El dolor seguía ahí, por supuesto, pero ya no era el centro de mi existencia. Había días difíciles, días en los que la nostalgia y la tristeza amenazaban con abrumarme. Pero también había días llenos de alegría, de descubrimientos, de nuevas experiencias. Una tarde, mientras Esperanza y yo disfrutábamos del sol en el Park Güell, me di cuenta de que estaba sonriendo. No era una sonrisa forzada, sino una genuina, nacida de un momento de pura felicidad mientras veía a mi hija reír y jugar. Lo estamos logrando, mi amor, le dije a Esperanza, abrazándola cerca. Estamos construyendo una nueva vida. Esa noche, después de acostar a Esperanza, salí al balcón con una taza de té. El aire de la noche era cálido y lleno de los sonidos de la ciudad. Miré hacia las luces de Barcelona, tan diferentes y a la vez tan familiares como las de Madrid. Pensé en mi familia, en Carlos, en todo lo que había dejado atrás. El dolor seguía ahí, pero ya no me consumía. En su lugar, había una sensación de paz, de aceptación. Un nuevo comienzo, murmuré para mí misma, levantando mi taza en un brindis silencioso hacia el cielo estrellado. No sabía qué nos deparaba el futuro. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, momentos de duda, días en los que cuestionaría mi decisión. Pero mientras escuchaba la suave respiración de Esperanza a través del monitor de bebé, supe que había tomado la decisión correcta. Estábamos escribiendo un nuevo capítulo en nuestras vidas, Esperanza y yo. Un capítulo lleno de posibilidades, de crecimiento, de amor. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente esperanzada sobre lo que nos deparaba el futuro.